Vamos a comenzar de lleno ya al tema de la jurisprudencia. Bueno, no quiero decir que es de lleno porque vamos a ver primero un poquito de antecedentes, cómo es que nació esta institución jurídica. Para mí es una institución jurídica, no solamente es una palabra, no solamente es un tema que está aquí en su asignatura curricular. No, para mí es toda una institución que tiene su historia y la tiene muy grande. Atribuir que esta parte de la jurisprudencia como institución jurídica es, y me atrevo a decir, que la más importante a nivel internacional, a nivel, pues, legal, ¿no? Para mí. Cada quien tendremos que formarnos nuestro criterio. Para algunos dirán que no es importante, que hasta pudiese ser una materia de relleno. La verdad, jóvenes, es que no, y que ustedes tienen que identificar, pues, a qué se refiere la jurisprudencia, cómo pueden llegar hasta una jurisprudencia, que bueno, pues en el ámbito coloquial siempre decimos, no, pues una jurisprudencia, ve a ver cómo interpretaron los órganos encargados de interpretar leyes, normas, y fíjate qué dispusieron ellos, cuál fue el argumento en el cual se resolvió. Alguna laguna, alguna duda, alguna referencia. Y que la Suprema Corte te emite resoluciones, híjole, de carácter, no sé, eh, mm, pues estadístico, ¿no? Te emite jurisprudencias por todo, ¿no? Que hay hasta jurisprudencia, hasta por el propio nombre de jurisprudencia, hasta por el propio concepto de derecho, hace jurisprudencia de todo. Vamos a ver si es bueno, si ha sido un error, las modificaciones que ha tenido esta institución jurídica que es la jurisprudencia. Y vamos a empezar con algunas definiciones, algunos conceptos, para nosotros ir entendiendo lo que significa realmente esta institución jurídica. Así la vamos a empezar a marcar nosotros, como una institución, y podemos decir que es lo más importante en este mundo del derecho, porque finalmente al resolver estas vicitudes y el dilucidar a través de la jurisprudencia un tema, una controversia, pues imagínense si no es tan importante o es más que importante que cualquier otra cosa. Por eso le vamos a llamar como una institución. Indicaremos primero una definición vaga, abstracta, de raíces latinas. Esta jurisprudencia se divide en dos partes. Si ustedes pudieron por ahí leer, poder describir lo que es una jurisprudencia, bueno, pues la palabra jurisprudencia se deriva o nace a través de dos raíces latinas, el ius y la prudentia. El ius, que nosotros conocemos, pues es el derecho, ¿no? En la definición del ius, cuando nosotros decíamos, bueno, pues el ius, pues es el derecho, ¿no? Son raíces latinas. La prudentia o la prudencia, que hacía referencia a esta raíz latina, pues es la parte de la sabiduría. Entonces, pues imagínense, ¿no? Si nosotros, pues este concepto, pudiésemos decir que es la sabiduría del derecho, es quien sabe el derecho y pueda aportar o pues resolver a través de esta inteligencia de lo que es el derecho, de este estudioso del derecho, que es exactamente pues lo que determina. Pero finalmente el hecho de determinar pues es a través de la propia interpretación, ¿no? Y que ya veremos algunos ejemplos como los ministros de la Suprema Corte hacen cada argumentación, que ayer estaba viendo alguno y dije, órale, qué importancia. Esta jurisprudencia viene vinculado con un concepto emanado de derecho romano,
gracias a Justiniano. Este concepto emanado precisamente de este derecho romano, pues refiere así en términos latinos, bueno, pues dice que la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Para no sé leer latín, entonces abajo perdón, entre comillas está la interpretación, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Para no divagar en que yo sepa o no sepa leer latín, bueno, ahí está la definición, ¿no? La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Puede distinguirse esta palabra de la jurisprudencia como ciencia del derecho, ¿sí? Porque es entendida como el ámbito práctico de la interpretación de las normas jurídicas por los órganos jurisdiccionales. Y finalmente, la que, pues, propiamente será objeto de nuestro estudio, que es la jurisprudencia técnica. ¿Por qué la jurisprudencia técnica? Porque, pues, los ministros en nuestro país o a través de la historia, pues lo que han hecho es precisamente describir, analizar la ley, el caso en particular, para que pueda emitirse una resolución. Esto, jóvenes, pues es en primer aspecto lo que es la jurisprudencia. ¿Sale? La palabra, específicamente cuando hablamos de la palabra jurisprudencia, pues se va a definir en cuanto a la ciencia del derecho como la ciencia de la justicia y de la injusticia, porque finalmente la jurisprudencia va a analizar precisamente, pues, si fue justo lo que una autoridad jurisdiccional en primera o en segunda instancia resolvieron y verificar si realmente es justo o fue injusto. Y lo que emita la jurisprudencia o lo que emita la resolución a través de los órganos encargados de crear jurisprudencia, pues pueda ser ley, ¿no? A esto se determina. Por eso la jurisprudencia, pues es una fuente formal del derecho. Por allá, Ignacio Burgoa, nuestro padre del derecho, indica que la jurisprudencia, sí, Ignacio Burgoa, analiza, sintetiza, conceptualiza la jurisprudencia. Y refiere Ignacio Burgoa que la jurisprudencia son las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido en relación con cierto número de casos concretos, semejantes, que se van a presentar a su conocimiento de esta autoridad encargada para resolver un punto de derecho que está controvertido y que, bueno, se debe de resolver. Por eso se determina, o por eso se llama determinado. Eso lo indica Ignacio Burgoa en el análisis precisamente de lo que es la jurisprudencia. Un concepto muy, muy bien estructurado. Para Eduardo Pallares, refiere que la jurisprudencia, pues es el hábito práctico de interpretar correctamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que ocurren. Bueno, pues todavía más sintético, más directo, indica prácticamente interpretar correctamente la ley y aplicarlas. Así refiere Eduardo Pallares. Otro autor, Juventino Castro, refiere que la jurisprudencia es la función de la jurisprudencia parte de la base de una gran necesidad en el Estado moderno de derecho objetivo, claramente interpretadas y obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales, y que inclusive llenan lagunas de aquellas disposiciones de derecho privado. Bueno, por ahí un concepto ya más divagado, como que no está muy concreto, y bueno, pues ahí está Juventino Castro. No le hagamos mucho caso. También padre del derecho, Eduardo García Maínez,
Indica que la jurisprudencia, pues primero es una jerarquía de construir la ciencia o teoría del orden positivo. Y refiere que es el conjunto de principios contenidos en las decisiones de los tribunales. Así lo refiere. Es jurisprudencia, es de jerarquía. Sí, recuerden que en esta parte cuando vimos, analizamos las fuentes del derecho, las fuentes formales, indicamos que la jurisprudencia, pues no podíamos ponerla ni abajo ni en medio. La jurisprudencia iba o va en una pirámide de Kelsen, por llamarle pirámide, que aunque no, Kelsen no jerarquizó las fuentes formales, jerarquizó las normas en su aplicación, pero por darle una jerarquía a la jurisprudencia debe de estar en un penúltimo escalón y yendo hacia arriba, en esta evolución de las normas o de las fuentes formales. Es jerárquica, sí, porque recuerden que lo que está en la jurisprudencia, lo que emitió el órgano jurisdiccional encargado de crearla, es ley y que no tan fácil pueda ser modificado, ¿sale? No tan fácil. Pudiese crearse o poderse modificar a través de otra jurisprudencia, sí, claro, sí puede ser, y que por eso es que la temática de la jurisprudencia está dividida en nuestro país en etapas o sí, llamémosle etapas, las famosísimas eh, épocas, ¿no? Bajo este argumento. Pero por ahí está, ¿no? Entonces son principios que están contenidos en las decisiones de los tribunales. Por eso indicábamos también que cuando hablamos de cuáles son los principios del derecho, bueno, no confundamos los principios del derecho con los principios generales del derecho, porque los principios del derecho, pues son esas máximas jurídicas que se han obtenido precisamente de estas resoluciones, ¿no? Y que tenemos muchísimas máximas jurídicas. Primero en tiempo, primero en derecho, el que lo tiene, el que tiene el bien lo puede más. Bueno, muchas máximas jurídicas para no meternos en ninguna controversia, a distinción de los principios generales del derecho, que bueno, pues es otra indicación, ¿no? En los principios generales del derecho, cuando hablábamos de estos principios, veíamos o analizábamos precisamente que era esta interpretación lógica jurídica que emitía el órgano jurisdiccional encargado de crear ley a través de la jurisprudencia cuando aplica la ley, cuando aplica el caso en concreto, pero lo más importante, la experiencia que esta autoridad tiene para aplicar ley, para aplicar el caso en concreto y para resolver un caso en particular. Por eso se determinan principios generales del derecho, estos criterios lógico-jurídicos que, bueno, pues solamente estos jueces, magistrados o ministros, pues por su jerarquía, volvemos a este concepto de García Maínez, que es jerárquico, ¿no? En esta parte, y que esos principios generales del derecho, pues es lo que se va a formar. Por eso, si pudiésemos entrar en controversia, que no debiésemos hablar de que los principios generales del derecho son la fuente formal superior, jerárquica, precisamente por esta evolución, porque si no, la jurisprudencia está ahí marcada, ya resolvió, pero ¿cómo se llegó a esa resolución? Bueno, pues imagínense plantear 11 criterios de la Suprema Corte en pleno y determinar, ¿sabes qué? Mira, pues podemos coincidir 5 o 6, y sí, pueden coincidir los jueces para determinar de una forma. ¿Cómo es que 4, 5, 6 jueces o ministros puedan resolver bajo este argumento, ¿no? Bajo esta determinación? Pues es un principio, ¿no? En estos criterios que emite precisamente el órgano jurisdiccional. Otro autor, Palomar de Miguel, refiere que la jurisprudencia, bueno, pues previene o refiere que es la enseñanza doctrinal que dimana de los fallos o decisiones de autoridades judiciales,
como norma del juicio que suple omisiones que la ley que se funda en las prácticas seguidas en los casos iguales a análogos. Hace una referencia de cómo es que resuelve la autoridad encargada a través de la jurisprudencia y que estas determinaciones, pues al final de cuentas refiere Miguel de Palomar, o Palomar de Miguel refiere que estas determinaciones pues se vuelven doctrina, porque van a estar fundadas y motivadas en estas épocas, en estos libros o jurisprudencias, y que bueno, se vuelven doctrina. Sí y no, porque finalmente sí se forma un libro, un legajo, que antes del 2011 le llamamos JIUS, ¿no? El JIUS 2020, bueno, en este caso 2010, 2009, y que ibas por precisamente todos tus catálogos, tus libros, tus tomos de jurisprudencia, y que bueno, pues hoy es más fácil poder reconocer esta parte de la jurisprudencia en nuestro país, ¿no? Bajo estas circunstancias, estos análisis previstos en la ley. Siguiente, Cavazos Flores también refiere que pese a su falta de uniformidad y fijeza por tener un nombre femenino, jurisprudencia, ¿por qué no se llama jurisprudencio, no? Así lo dice Cavazos, yo no lo digo. Reviste gran importancia, pues es obligatoria, en ella encontramos solución a muchos problemas que la legislación pues no tiene previsto. Sí, claro, si la ley deja un hueco, deja una laguna, pues te puedes ir a analizar a la jurisprudencia y posiblemente ahí ya refiera ciertos elementos, ¿no? Ciertas distinciones para poder resolver en este caso en particular, si queremos indicarlo de esa forma o de esa idea. ¿Dudas, jóvenes? Vamos bien, profe. ¿Seguros? Sí. A ver si es cierto, ¿eh? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, una actividad, jóvenes. Una pequeñísima actividad. Por favor, desarrolla. Ya vimos varios conceptos. Ya los analizamos. Desarrolla, por favor, una definición. Tú, como estudiante de Derecho Internacional, desarrolla una definición de lo que es jurisprudencia. Para ti, ¿qué es jurisprudencia? Y voy a subir su tarea aquí. Les voy a dar 10 minutos, 10 minutos, en lo que la subo, la actividad, y ustedes la responden. 10 minutos nada más.
Ahí está, jóvenes. Quedó asignada. 10 minutitos.
Profe, si lo hicimos a mano, solo le tomamos una foto y lo subimos. Es correcto. Si lo hizo a mano, le saca una foto y lo sube a la asignación, por favor. Ok, gracias.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya quedó? Sí, profe. Bueno, la mía ya está. Perfecto. Y una vez, usted, ayúdeme. Daniel, a ver, ¿qué dice su definición? Pues yo puse que es una institución jurídica de carácter interpretativo con base en razonamientos y consideraciones jurídicas emitidas por una autoridad judicial en un mismo orden y sentido. Ella. Ok, gracias, Daniel. Y recuerden que es un concepto, pues una definición que cada uno de ustedes, bueno, pues elabora. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Ya la subió, ¿verdad? En efecto, profesor. Muchas gracias. A ver, no sé quién más haya terminado por allá. Yo, profe, Beatriz, a ver, escucho. yo puse que es la institución jurídica que permite interpretar el alcance de los conceptos jurídicos, esclarecer o subsanar las lagunas jurídicas existentes, emitido por un órgano jurisdiccional. Asimismo, ayuda a determinar el sentido de las leyes para su correcta aplicación. Ok. Perfecto. Yo también ya la tengo, profe. Adelante, por favor. Bueno, yo la definí como es un conocimiento humano antiguo que beneficia al saber, es una separación de lo correcto de lo incorrecto, es la interpretación de las normas cuando existen confusiones entre lo justo y lo injusto para aplicarlas de manera correcta en sucesos específicos. Ok. Bien. Yo puse, profe, que la jurisprudencia es un compendio de sentencias y decisiones emitidas que establecen criterios sobre el cómo debe interpretarse una ley. Es una fuente formal del derecho cuya aplicación es obligatoria tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. Ok, correcto. Sí. Gracias. ¿Quién más? ¿Que quiera compartir? Yo, maestro. Ana Gabriela. Joab. Disculpe, no lo escuché. Adelante, Gaby, la escucho. Ok. Yo puse que es una ciencia jurídica que permite la interpretación y observancia de la ley debido a las omisiones que no son plasmadas o pronunciadas en la legislación, que emana de ella la praxis de casos concretos para poder dar así una correcta y válida interpretación y en su aplicación. Ok, perfecto, muchas gracias. Después vi a Joab. Sí, aquí está el nuestro. Sí. Adelante. Yo creo que la jurisprudencia es el uso de la lógica jurídica por parte de un juzgador, esto para llevar a cabo la interpretación científica de un ordenamiento normativo. Gracias. Muchas gracias. Ay, disculpen, es que tengo aquí un relajito. Gracias, Job. Héctor. Yo puse que es una ciencia enlazada con el derecho que se dedica a la interpretación y descifrar todas las normas jurídicas para solucionar problemas que existen en las legislaciones, las cuales no son previstas en la misma ley. Ok, gracias, Adrián. Últimos dos. ¿Alguien se anima? Quítense el miedo, por favor. Los abogados son, Yo, profesor. tenemos que estar siempre adelante. Yo puse que es el criterio de interpretación de las decisiones de los tribunales cuando existen lagunas, es decir, que la ley es deficiente o tiene vacíos. Gracias, Eli, muchas gracias. Karen, Paola. Hola, buenas tardes, profesor. Más que aportación era una pregunta. Es que Sí. no tenía luz y no pude subir a tiempo mi actividad. ¿Aún así la puedo subir? Súbala, por favor. Ok, muchísimas gracias. Pero dígame su aportación, digo.
Ya habló. Ah, ok. Bueno, pues yo puse que para el sistema jurídico mexicano la jurisprudencia tiene una trascendencia muy importante, ya que es una fuente del derecho. También nos menciona que la jurisprudencia se establecen derechos y obligaciones en los particulares y al Estado a través de una interpretación que realizan los tribunales, principalmente del Poder Judicial de la Federación, cuando resuelven casos a través de sus sentencias con un carácter vinculatorio, así como que el derecho nos genera sabiduría, que es a lo que se refiere pues principalmente su definición etimológica, y que la jurisprudencia se ha desplegado a lo largo de los años del derecho mexicano y que se genera por su creación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dicha jurisprudencia se contiene en las sentencias que se dictan por los tribunales legalmente autorizados para formarla y crearla en su contenido, ya que este existe de la interpretación que se realiza en dichos tribunales de las leyes. Por ello, debemos de concluir que la jurisprudencia se traduce en el dicho de los jueces sobre las leyes y las normas generales. Eso fue lo que yo anoté, profesor. Ok, muchas gracias. Perfecto. Miren, les agradezco mucho. Suban sus actividades, por favor. Aunque vengan un poquito atrasaditas. Les puse ahí un horario. No se preocupen. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir? La jurisprudencia para nosotros va a ser la forma de interpretar el derecho y las normas de derecho, que se constituye en referencia a resoluciones en los tribunales autorizados que crean la misma. Pero vamos a tener ciertas distinciones. ¿Cuáles son estas distinciones? Uno, va a ser establecida, creada o constituida por los tribunales autorizados. Es decir, que únicamente la jurisprudencia va a ser formada por ciertos tribunales autorizados de acuerdo a la ley de amparo y a el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sale? Tenemos leyes determinadas, quiénes son los tribunales autorizados para crear jurisprudencia y de qué tipo, ¿no? Ya veremos más adelante, en su momento procesal oportuno, cuáles son los tipos que refiere la jurisprudencia, que hablamos de 5 formas de crear jurisprudencia, ya las analizaremos. Ese es el primer elemento. 2, va a ser una fuente formal del derecho, porque finalmente, al nosotros tener esa resolución y que es de carácter obligatorio para nosotros, entonces es normativo, entonces es de derecho positivo y está dentro de las fuentes formales del derecho. 3, puede ser invocada por las partes y el tribunal tiene la obligación de verificar su existencia y de cerciorarse de su aplicabilidad. Es decir, cuando yo esté asumiendo una situación en la que quiero que me resuelva la autoridad en referencia a el tema que yo estoy haciendo invocar, es decir, que yo quiero llamar una jurisprudencia, que ya les enseñaré a cómo invocarla, cómo hacer esa invocación en un escrito, en una demanda, en un amparo, y que la autoridad tiene esa obligación de ir a verificar si todavía está en aplicación o ya existe una jurisprudencia posterior que la deja sin aplicación, ¿sale? Porque podemos nosotros encontrar una jurisprudencia X determinada, pero posiblemente esa resolución ya fue superada, ¿no? Cuando hablemos de esta jurisprudencia fue superada por otra jurisprudencia o por otra resolución, ir a buscar cuál fue o cuál es esa determinación nueva. Por eso el tribunal tiene que cerciorarse de que pueda aplicarse al caso en particular. 4, tiene carácter obligatorio. Por todas estas 3 características anteriores, tiene que ser obligatoria o que el hecho de que yo la esté promoviendo deba de tomarse en cuenta, siempre y cuando esté vigente. O 2,
si yo no hago referencia a una jurisprudencia tal y la autoridad refiere que lo que yo estoy solicitando ha sido superado, no por la ley, sino por jurisprudencia, la autoridad jurisdiccional me va a hacer saber que esa determinación que yo pretendo con la ley o con alguna jurisprudencia ha sido superada, por lo tanto, se tiene que aplicar de carácter obligatorio lo que hoy está en boga, es decir, lo que hoy está regulable. Si ya no indica o la ley ha sido vaga y yo sugiero estar en la ley, pues la autoridad me va a decir, sí, la ley dirá eso, pero este término, esta determinación jurisprudencial ha sido interpretada por el máximo tribunal y por lo tanto tiene que ser de carácter obligatorio su observancia. Ya también veremos cómo es que es obligatoria o en qué sentido es obligatoria la jurisprudencia, porque no en todos los casos va a ser obligatorio. Siguiente elemento. En casos específicos puede darse su interrupción o en su caso modificación. Lo que hablábamos, ¿no? Del hecho de que ya venga interrumpida, venga superada, en este caso la modificación, una jurisprudencia. Puede ser que sí, claro, son diversas formas. Si no, entonces, ¿para qué queremos las famosísimas épocas? Que ya veremos esa parte. Cuando exista una contradicción de tesis, se debe denunciar ante la Suprema Corte. ¿Quién decidirá la tesis que debe prevalecer? Bueno, en el caso de que tenga que ser la Suprema Corte, nosotros tenemos distintos órganos a nivel orden jerárquico. Si nosotros estamos solicitando o estamos denunciando una contradicción de criterios por ejemplo, en el juzgado de distrito, entonces quien me deba de resolver si esa controversia o esa contradicción me refiere en otro momento, entonces me va a hacer saber ese tema. Un segundo, por favor. Perdón, me perdí. Entonces, nosotros debemos de indicar, cuando existe una contradicción, identificar quién es el tribunal ante el cual hay esa contradicción de tesis para subir al superior jerárquico que me tenga que resolver bajo qué tesis o bajo qué jurisprudencia deba de
identificar o deba de prevalecer. Ahora con esta nueva determinación, ya no existen los plenos de circuito, ahora son plenos regionales. Entonces ellos también están autorizados para resolver quién deba de, o qué criterio deba de prevalecer en caso de que esté sustentada una contradicción en los tribunales unitarios o los tribunales colegiados. Él es el que debe de sustentar. Ahora, si no fuera él, entonces debiera de ser la Suprema Corte en su momento, ¿sale? Para indicar. Eso en cuanto a la segunda. La siguiente, ¿es forzosa su publicación en el Semanario Judicial de la Federación? Claro, todas las jurisprudencias que se estén emanando día a día tienen que estar publicadas para que puedan ser de aplicación obligatoria. Todas. Entonces, es forzosa su publicación en el diario oficial, forzosamente. ¿Sale? Siguiente, deberá conservarse en un archivo para consulta pública que contenga todas las resoluciones. Bueno, fíjense, esta determinación es, anteriormente, pues no existían estas redes, estos archivos digitales. Entonces, lo que se hacía era publicarse en el diario oficial, que era físico, y se emitían tomos, sí, se imprimían tomos y los vendían. Y recuerdo mucho que iba a algunos despachos cuando era joven estudiante y veía los libreros de los abogados con un buen de tomos, ¿no? Tomos y tomos y tomos. Y dicen, ¿esto qué es, no? Ah, pues son los tomos de tal año de la jurisprudencia. Entonces, anualmente se emitían tomos para que los compraran los abogados y supieran cuáles eran las determinaciones jurisprudenciales que se emitían ante la Suprema Corte. Imagínense, ¿eh? Y eran tomos, así tomos, bastantes tomos. Ya después, por ahí así como del 2006, 2004, 2005 más o menos, empezó las resoluciones, los sacaban en CDs, sí. Tú ibas a comprar tu CD, que venía la jurisprudencia de esos años, y era por año. Entonces te emitían el tema por jurisprudencia anual. Después de los CDs, los discos, después vino las memorias. Bueno, también podías ir a la Suprema Corte con tu memoria, tenías que ir con tu memoria virgen, pagar 80 pesos, al disco costaba como 250. Después con la memoria, ibas con tu memoria, pagabas 80 pesos y te descargaban por años. A ver, ¿qué año quieres? Ah, tal, ya, las memorias. Y de unos 10 años o 12, no sé, recuerdo exactamente cuándo fue, que ya pudieses tú consultar a través del portal del Semanario Judicial de la Federación o el Diario Oficial de la Federación o de la página de la Suprema Corte para que tú pudieses consultar estos archivos digitales ahora para revisar o para consultar las resoluciones que emite la Suprema Corte. Imagínense cómo ha evolucionado esta parte, ¿no? En estas determinaciones. A través de la historia, ¿no? En este sentido, para identificar, ¿sale? Esto en cuanto a nosotros lo que debiésemos de comprender para lo que es jurisprudencia. Hay algunos otros autores, por ejemplo, Noriega Cantú, indica como concepto, bueno, pues que es un criterio constante y uniforme de aplicar derecho, mostrado en las sentencias de un tribunal supremo, criterio que es obligatorio reconocer y aplicar por parte de los inferiores tribunales. Bueno, esto ya nos da una idea de que hay estos órganos jurisdiccionales que van a emitir jurisprudencia, indica que el inferior jerárquico debe de obedecer las jurisprudencias de su superior, pero el superior jerárquico, pues por ser superior jerárquico, obligatoriamente no puede como observar o no puede aplicar lo que el inferior jerárquico hizo, pero sí lo puede observar. Si bien su aplicación no es obligatoria, bueno, puede darse una idea del inferior, ¿no? Por ejemplo, si la Suprema Corte o los tribunales unitarios o los colegiados unitarios de circuito indican una resolución por jurisprudencia, el juzgado de distrito y los juzgados de primera y segunda instancia tienen que observar obligatoriamente, porque son inferiores. Sin en cambio,
el juzgado de distrito o los unitarios o los colegiados emiten jurisprudencia, la Suprema Corte no es obligatorio que lo aplique porque lo emitió un inferior. Entonces, la Suprema puede emitir su resolución sin aplicar obligatoriamente la jurisprudencia que emite de un inferior. ¿Sale? Eso indica Noriega Cantú y bueno, nos hace ya más una idea de cómo es que se debe de aplicar en su momento. Indica que es formal por la fuerza obligatoria si llegara a constituir una norma jurídica formalmente. Únicamente se queda como fuente formal, aunque pues no es una ley, porque pueda ser modificada, ¿sale? En cualquier momento, de acuerdo a sus criterios, y que hoy en día, con esta reforma de este año del Poder Judicial de la Federación, nos indica que debiese, disculpen, entré, aquí atrás paso, debiese de observarse, no es una ley, porque hoy en día, con estas nuevas reformas, ahora ya se puede modificar más seguido. Va a haber muchas modificaciones y que ya les expondré por qué a mí en lo particular no fue una buena idea. Pero ahí me voy a quedar hasta que veamos ese tema, el por qué sí o el por qué no. Carlos Cosio, también un concepto. Carlos Cosio, sí, claro, también conceptualiza la jurisprudencia y que indica que la jurisprudencia es un fenómeno típico de la experiencia. Ya vemos, ¿no? Vamos indicando ciertas conceptualizaciones que hemos tratado de desarrollar a lo mejor con algunas definiciones, algunos conceptos de algunos otros autores. Eduardo Pallares también conceptualiza y dice que la jurisprudencia, de acuerdo a Eduardo Pallares, son los principios, tesis o doctrinas establecidas en cada nación por sus tribunales que unen los fallos o resoluciones que pronuncian. Entonces, ahí refiere Eduardo Pallares. Y bueno, la más importante, la más importante. La jurisprudencia por jurisprudencia. Qué raro, ¿no? Que la propia jurisprudencia emita un concepto de la propia jurisprudencia. Qué raro, fue en el 2003, ¿sí? Una tesis aislada, claro, no va a ser una jurisprudencia, porque pues, nada más hay una sola definición. ¿Qué dice? Bueno, fue emitida por los tribunales colegiados de circuito, que están por abajo de los plenos, hoy plenos regionales, y está todavía arriba la Suprema Corte en sala y la Suprema Corte en pleno, imagínense. ¿Qué dice esta tesis del 2003 que no ha sido superada? Y que fue emitida por el Tribunal Colegiado Noveno de Circuito. Ya también veremos cómo están divididos los circuitos. La jurisprudencia es la interpretación de la ley de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Doctrinalmente, la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria o interpretativa. Mediante la primera, que es la confirmatoria, ratifican lo preceptuado por la ley. Cuando hablamos de la supletoria, colman los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa, mientras que la parte interpretativa explica el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. Entonces, la jurisprudencia interpretativa está contemplada en la Constitución, sí, artículo 14 constitucional. En tanto previene que los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación. Y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que está interpretando. Otro aspecto que nos abre más el panorama. Si la jurisprudencia
ya no está vigente la ley que interpretó, entonces la jurisprudencia tampoco ya es aplicable. Y nos vuelve un círculo vicioso, porque entonces, por eso es que ustedes se preguntarán, oiga, profesor, ¿y por qué la jurisprudencia, cuando nosotros la buscamos, está en etapas o le llaman ellos épocas? Bueno, sí, cada vez que se reforma la Constitución respecto a algunos temas esenciales, pues tiene que cambiar también la época. La época décima la iniciamos en el 2011 con la modificación constitucional y posterior la ley de amparo. Y con esta nueva modificación que sufrió en enero de este año y que se aplicó en el mes de junio de este mismo año 2021, empieza, no me recuerdo, el 23 de junio, la 11ª época de las resoluciones por jurisprudencia. Entonces, no solamente nos dice la propia jurisprudencia, nos habla de la propia jurisprudencia, porque nos indica que no solamente interpreta, sí, sí interpreta, pero entonces también confirma y suple, ¿no? Algunos vacíos. No solamente interpreta, te va a confirmar lo que dice la norma o lo va a suplir, porque entonces es una norma supletoria porque está llenando ese vacío. O te va a interpretar lo que entendió el propio juez, magistrado, ministro, de lo que quiso decir el legislador de la ley. A esto, jóvenes, se refiere la jurisprudencia. ¿Dudas? Y podemos terminar la clase de hoy con una máxima jurídica que indica que la ley es la justicia prometida, pero la sentencia judicial, pues, es el derecho sancionado. Sí tenemos una ley muy bonita, muy padre, pero aquí lo que vale no es la ley, sino la sentencia. ¿Sale? Por eso es que indica, bueno, pues si ya traes una orden, traes una sentencia, es lo que debe de aplicar en lo particular. La ley es en lo general. ¿Vale? Cuando aplicamos ya de un derecho sancionado, es porque ya es en lo particular. ¿Dudas? Profesor, todo en orden. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? Para cerrar la clase hoy, y ya nos quedamos con el concepto de lo que es jurisprudencia y continuaremos, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe.